Padre Luis, una pregunta a raíz de algunas conversaciones con personas y grupos adventistas. Suelen repetir entre ellos que la Iglesia Católica alteró los mandamientos, que Jesucristo no los alteró, que lo que Jesús suprimió fueron los preceptos de o lo llaman ellos, la ley ceremonial, no así los de la ley moral. Ellos separan la ley en dos categorías, ley ceremonial y ley moral. O ley moral, venida de Dios, los 10 mandamientos. Ley ceremonial, los sacrificios y demás ordenanzas en el Antiguo Testamento. Se toman de Mateo 5, verso 18, de aquello de que no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud, y cielo y tierra pasarán antes que se cumpla la última tilde de la ley. Entonces dice, toman para decir, Jesucristo no alteró ningún mandamiento, y la Iglesia Católica sí lo hace, para quitar el sábado, o con el tema que eso salió ahorita, las imágenes. ¿Existe o no existe una separación de la ley en cuanto a ley ceremonial, ley moral? ¿Qué decir al respecto? ¿Cuál es su parecer? Gracias, Padre, por su pregunta. Muy interesante. Yo no he encontrado, y todavía ningún evangélico me lo ha mostrado, ningún pastor adventista me lo ha mostrado, donde en el Nuevo Testamento haga diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. Es un disco rayado de ellos, pero no es bíblico. No está en el Nuevo Testamento para nosotros esa diferencia. En el Nuevo Testamento habla de que la ley llega hasta Cristo, llega hasta Juan Bautista, y de ahí ya comienza con la muerte de Cristo en la nueva ley, la nueva alianza. Primero le voy a responder a esto, que para Pablo no hay diferencia entre ley ceremonial y ley moral. Y segundo, Padre, le voy a responder lo de Mateo 5, 17 en adelante. Pero primero me voy con la primera pregunta. ¿Hay diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral? Explico. Ley ceremonial es lavarse las manos antes de comer, ley ceremonial es no sé qué, no sé qué. Ley moral, los 10 mandamientos. Y es moral porque, dicen ellos, toda la Biblia fue escrita por puño y letra de Dios, puño y letra de los hombres, menos 17 versículos, Éxodo 20 del 1 al 17, que fue escrito por puño y letra de Dios en las 2 tablas de la ley que le dio a Moisés. Pero a ellos se les olvida que en el capítulo 32, esos fueron destruidos con el becerro de oro que hicieron, y Moisés los partió, y luego en el 34, 28, Dios le dice a Moisés, ahora escriban, ya no se los da Dios de puño y letra, ahora los escribe Moisés, y escribe los 10 mandamientos, y da Dios los mandamientos, pero no hay diferencia para Pablo de la ley. Cuando San Pablo dice que la ley llega hasta Cristo y que nadie es justificado por la ley, cuando Pablo dice, ustedes no van a ser salvos por cumplir la ley, no habla de ninguna ley ceremonial, habla de lo que ellos dicen ley moral. Y cuando Pablo dice que la ley es ministerio de muerte y no de vida, que en un tiempo fue glorioso pero que ahora no habla de la ley ceremonial, habla de la ley moral. ¿Y por qué digo que la ley ceremonial no, sino la ley moral? Fácil, porque ellos dicen que la moral es la que Dios le dio a Moisés en tablas de piedra en el monte Sinaí. Y las ceremoniales fue las que escribió el mismo Moisés, no en tablas de piedra, sino con su puño y letra, no de puño y letra de Dios, y no en el Sinaí, sino que ya después se la fue dando al pueblo. Yo tengo pruebas, y si algún adventista quiere escucharlas, le doy con capítulo y versículo. Y si algún católico quiere prepararse,
Prepárese porque los adventistas están agarrando vuelo, sobre todo a través de las redes sociales. Son muy astutos y están agarrando mucho vuelo en las redes sociales. Pruebas tengo. Primero, cuando San Pablo habla de la ley, en Gálatas capítulo 2, versículo 15, San Pablo dice que él no le va a hablar a la gente ignorante de la ley, que no sabe distinguir entre la ley moral y la ley ceremonial. No. San Pablo habla, me voy primero con el libro de Gálatas. San Pablo habla de que él va a hablar a gente que conoce de ley. O sea, que no lo engañen por ahí diciendo, es que hay diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral. No, 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 no. Gente que sabe de ley. Vamos a ver qué dice San Pablo. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento. ¿A quién le dio los mandamientos a través de Moisés? Al pueblo judío. Y dice Pablo, otra vez. Nosotros, judíos de nacimiento. Ah, bárbaro. O sea que Pablo desde nacimiento era judío, conocía la ley. Sabía diferenciar entre la ley ceremonial y la ley moral. San Pablo lo sabía bien. Judío de nacimiento. Y no pecadores de entre los gentiles. ¿Estamos claros? No está hablando de una persona ignorante de la ley, sino una persona conocedora de la ley. ¿Y a quién le va a hablar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. San Pablo, siendo judío, conocedor de la ley, dice, sabiendo que es mentira lo que enseñan los adventistas, que el hombre es justificado por la ley. Y dice Pablo, nosotros sabemos que eso es mentiras, que el hombre no es justificado por la ley. Y eso que él es judío. O sea, ¿por qué digo y eso que era judío? No era adventista. Los judíos eran más rigurosos que los adventistas en cumplir la ley. Peores. Repítalo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por eso nosotros los católicos repetimos eso. Los adventistas no se van a salvar por cumplir la ley. Los católicos no nos vamos a salvar por cumplir la ley. El hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso es un golpe bajo para los judíos. Cuando Pablo dijo eso, los judíos se pusieron bravos. ¿Cómo va a tirarnos para el suelo la ley? Los adventistas tendrían que agarrar a Pablo y matarlo también. Porque dice, el hombre no se justifica por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vamos a ser justificados no por las obras, cumplir los mandamientos, las obras de la ley, no, sino por la fe en Cristo Jesús. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Eso no lo escribí yo? Sigue. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Hasta los que cumplen la ley son pecadores. Entonces tenemos que buscar a Cristo todos, los paganos y los judíos, porque tan pecadores son los paganos como los judíos. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Atención, atención. No desecho la gracia de Dios. Escuchen. Pues si por la ley fuese la justicia. Pues si por la ley de los mandamientos. Ahorita les muestro qué es los mandamientos. Ahorita les muestro qué es los mandamientos. Porque el adventista me está diciendo, ¿dónde dice que son los mandamientos? ¿Dónde? Esa es la ceremonial. No, son los mandamientos, la moral.
Ya se lo voy a mostrar. ¿Me esperan un momentico? Si yo le digo que el gato es blanco es porque tengo los gatos del pelo en la mano. Claro que sí. Ya se lo voy a mostrar. Solo pido que me tengan paciencia. Ya se lo voy a mostrar otra vez, el 21. No desecho la gracia de Dios. Los protestantes, los adventistas desechan la gracia de Dios. Y yo no la desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pues si por la ley, si los 10 mandamientos nos iban a salvar, que me responda algún adventista, ¿para qué vino Cristo? ¿De qué nos va a salvar Cristo? Ya no salvaban los mandamientos. Cumple los mandamientos y será salvo. Aleluya, gloria al Señor. No necesitamos a Cristo, pero si necesitamos a un Salvador, estando la ley, significa que la ley no salva a nadie. O si no, ¿para qué vino Cristo? Pablo dice ahora estamos en Gálatas, ¿verdad? Pablo ahora dice en el capítulo 3, a mí me llama la atención, la Reina Valera no me gusta como dice 3.1, pero en la otra, tiene la latinoamericana por ahí. ¿Cómo dice esta? 3.1, la latinoamericana si alguien la tiene. Oh Gálatas insensatos. Esta traducción no me gusta. Hay una que dice, oh Gálatas. Venga, esa me gusta, venga. Es que esa es más clara, esa es más al castellano. Pongan cuidado. ¿Cómo llama Pablo a los que quieren cumplir la ley? Que estaban allá en esta comunidad. ¿Cómo lo llama? Gálatas estúpidos. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¿Otra vez? Gálatas estúpidos. ¿No le parece palabras duras? ¿Por qué le dice estúpidos? Escuchen, ¿por qué? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? No les presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo. ¿Por qué se dejaron hipnotizar, engañar? No le presenté a Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. Les preguntaré solo esto. Miren por qué son estúpidos. Les preguntaré solo esto. ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber... No me empuje. Otra vez. ¿Recibieron el Espíritu por haber practicado la ley? Estúpido el que crea que va a recibir el Espíritu y la salvación por cumplir la ley. Gálatas, estúpido. ¿Quién los engañó? No fue por cumplir la ley. ¿Por qué recibimos el Espíritu y por qué recibimos la salvación? ¿O por haber aceptado la fe? O por haber aceptado la fe. Siga, siga. Tan estúpidos son como para... Mami, ¿por qué corre tanto? ¿Tiene afán? Otra vez. Tan estúpidos son Tan estúpidos son como para empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Comenzaron creyendo que Cristo era el Salvador. Nos salvó a través de su Espíritu para terminar diciendo que tenemos que cumplir la ley porque si no, no somos la iglesia de Cristo ni estamos salvos. Tan estúpido. ¿Quién nos engañó? La respuesta es los adventistas. Son los que nos han engañado o que han engañado a la gente. Ahora sí podemos seguir con esta. Esta también dice lo mismo pero con otra palabra. Versículo 10, seminarista. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos los adventistas y todos los judíos que dependen, su fe depende de las obras de la ley. Su iglesia depende y se caracteriza por cumplir la ley, supuestamente. Escuchen, pues todos los adventistas que depende su fe del cumplimiento de la ley,
están bajo maldición. ¡Bárbaro! Si no estuviera en la Biblia, me matarían a piedra. Pero si está en la Biblia, me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno, decir intolerante, falta de amor, pero no me pueden refutar. Eso es lo que quieren los adventistas, que nosotros seamos estúpidos y nos metamos a seguir, a cumplir la ley para ser malditos. Otra vez el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso lo quiere solo el diablo. Solo Satanás quiere a los adventistas para que estén bajo maldición. Sigue. Pues escrito está. Lo escrito está, y no le busque 5 patas al gato porque tiene 4. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Maldito todo aquel, o sea, el adventista, que dice estar en la ley, pero que viola la ley en alguno de sus aspectos. Algún día tiene que faltar a un mandamiento de la ley de Dios. Ese día será maldito. Y ahora, ¿de qué ley estamos hablando? Estamos en Gálatas 2, 3. Como no tenemos mucho tiempo, pasemos al 4, versículo 21. ¿De qué ley estamos hablando? Vean que no es la ceremonial. Estamos hablando de la ley moral, la escrita en tablas de piedra y dada a Moisés en el monte Sinaí. Y dice Pablo en Gálatas 4:21, le hablo a los que conocen de ley, no le hablo a tontos. Escuchen. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Está leyendo el 21. ¿El 20 qué dice? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, vuelve a leer el 21. Lo que pasa es que esta traducción no me dice hablo a los que saben de ley, pero no importa. A ver cómo dice aquí. ¿Esa sí dice hablo a los que saben de ley? Díganme ustedes lo que quieren someterse a la ley, no entienden lo que... Bueno, vamos aquí, escuchen esto, otra vez, 21. Decidme los... ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De qué ley estamos hablando? ¿Si la ceremonial o la moral? Porque ellos dicen que Pablo estaba hablando era de la ley ceremonial. Maldito el que quiera cumplir la ley o el que quiera someterse a las obras de la ley. Ellos dicen, está hablando de la ley ceremonial. No, está hablando de la ley moral. Pruebas tengo, véanla, aquí viene. 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Los adventistas que quieren estar bajo la ley, díganme. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Miren la explicación. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava. Se llamaba Ismael. El otro de la libre. Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahora, ¿qué representaba eso? Lupa, doña Lupa. Lo cual es una alegoría. Una alegoría, una representación, una enseñanza. Pues estas mujeres, atención, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Qué representaba estas 2 mujeres? Otra vez. pues estas mujeres son los 2 pactos.
los dos pactos, las dos alianzas, Antiguo Testamento y Nuevo. Ahora vamos a ver de qué ley se trata. El uno proviene del monte Sinaí, donde le dio Dios las tablas de la ley escritas por puño y letra de Dios a Moisés. En el monte Sinaí. ¿Esa era la ley ceremonial o la ley moral? La ley moral dada por Dios en el monte Sinaí a Moisés. Así se le tapa la boca a los mentirosos de los adventistas, que dividen la ley en dos partes. Pero aquí la Biblia habla de aquella alianza cuando Dios le dio las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Vamos a ver si eso es importante para nosotros o si ya pasó. Vamos a ver. el cual da hijos para esclavitud. Bárbaro. Lo del monte Sinaí, la antigua alianza con la antigua ley, da esclavos. Este es Agar, Agar, la esclava. porque Agar es el monte Sinaí en Arabia Donde se le dieron las tablas de la ley. y corresponde a la Jerusalén actual, Sí. pues está junto con sus hijos. Esta es en esclavitud. Está en esclavitud con todo lo que sigue en la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más que los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, Conclusión, aquí. ¿Qué concluye? Así pues, hermanos, nosotros como Isaac, nosotros los católicos, como Isaac, somos hijos de la promesa. somos hijos de las promesas. No somos hijos de la ley dado a Moisés en el monte Sinaí en las tablas de piedra. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Pero como Ismael, que nació según la carne, perseguía a Isaac, que nació según el Espíritu, así los adventistas nos van a perseguir a nosotros. Pongan cuidado, pongan cuidado. Así también los adventistas nos van a perseguir a nosotros. Pongan cuidado. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así también ahora. ¿Y ahora qué hay que hacer entonces? ¿Hacerle caso a ellos o qué tenemos que hacer? Mas, ¿qué dice la Escritura? Lo que diga la Escritura, eso lo hacemos. Echa fuera a la esclava, Ya, retírate, sácala. La esclava, la de Agar, la del monte Sinaí, la de la ley, la del Antiguo Testamento. y a su hijo, Y a su hijo, a todos los adventistas con los judíos. porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque ellos no podrán heredar con nosotros a no ser que se conviertan a Cristo, al Nuevo Testamento, a la ley del amor. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero para seguir mostrándole que San Pablo habla de la ley no ceremonial, sino de la ley de los mandamientos, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Esto es bárbaro y lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera. ¿Se acuerdan la ley ceremonial? No estaba en tablas de piedra, no fue dada en el monte Sinaí y no fue escrita por Dios.
Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5. Ahora nos vamos a encontrar que Segunda de Corintios 3:5 habla de que la ley que fue escrita por puño y letra y que fue dada a Moisés en el monte Sinaí llega hasta Cristo. Si no está en la Biblia, no me crea, vamos a ver. Escuche. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No viene de nosotros, eso no lo... O sea, aquí está diciendo Pablo que no es invento de nosotros, no es invento de Dios. Repítalo, pongan cuidado que no es invento de Dios, repítalo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No, cuando dice que no es de nosotros, no depende de nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos. Eso no es invento de la Iglesia Católica, eso no lo compete la Iglesia Católica, no fue la Iglesia Católica. Para pensar algo como de nosotros mismos, Como para pensar algo y depender de nosotros mismos, dice Pablo. sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sino eso lo hizo fue Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos hizo ministros competentes, autorizados de un nuevo pacto. Ahí todavía no nombra la ley. Está hablando del antiguo, del nuevo pacto. Todavía no nombra la ley, pongan cuidado. No de la letra, Aquí ya comienza la ley. No de la letra, sino del espíritu, sino del espíritu. porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Ven la diferencia? Sigue. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? Esa es la ley moral. Esa no es ceremonial. La ley moral que los adventistas quieren cumplir, los retos, adventistas, los retos. Agarre su propia Biblia, léalo. Si no está en la Biblia, no me crea. Maldígame, miéntame la madre, pero no me puede refutar. Y por eso se enfurece. Hágalo, refúteme. Dígame que eso es mentira. Con la Biblia. No me diga cura mentiroso. Refúteme con la Biblia. Aquí dice que esa ley dada en piedras, moral, en el monte Sinaí, de la que estamos hablando, de Agar, que da esclavos, lleva a la muerte. Otra vez, repítalo. Lleva a la muerte, pongan cuidado. y si el ministerio de muerte, ¿Cómo llama a la ley de los mandamientos morales? Ministerio. ¿Y por qué era un ministerio? Porque era algo que Dios había dejado al pueblo de Israel, pero que no resultó, llevó a la muerte. Por eso necesitamos un Salvador. Pongan cuidado. ¿Otra vez? y si el ministerio de muerte, El ministerio de muerte, allá nos quieren llevar los adventistas. ¿Ven la ignorancia? No es que Dios no hable claro, es que no leemos la Biblia. No es que Dios no hable claro, es que no queremos oírle. Pero aquí está claro, ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. 10 mandamientos, grabados en letras de piedra. Fue con gloria. Otra vez, Grabado con letras de piedra. en piedra, fue con gloria. Mami, no me corra. Cada palabra tiene su significado. Otra vez. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue, ¿Otra vez? y si el No, muerte grabado con letras en piedra ponga el dedo ahí. Ajá, quédese ahí. Siga. fue, Repítalo. fue, Dijo una viejita. Enenantes. Otra vez. fue, Ya pertenece al pasado.
Para los adventistas, para los judíos, debería haber pasado. Para ellos no han pasado. Pero para nosotros, ya pasó. Fue. ¿Qué fue para los judíos? Con gloria. Con gloria. Y para que se den cuenta que son los mandamientos, pongan cuidado. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Lean para que vean cuando Moisés regresó con las tablas de la ley, su resplandor era tan grande que ellos no podían cuando trajo los 10 mandamientos en tablas de piedra. Lean la Biblia para ver si es verdad o mentira. Fue un resplandor tan grande que no podía estar sin un velo. A causa de la gloria de su rostro. Fue importante, era gloria a Dios también. El pueblo de Israel le daba la gloria cumpliendo los mandamientos, la ley. La cual había de perecer. ¿Ah? La cual había de perecer. Véanlo, estos mandamientos debían de perecer. Tenían fin. Esta ley tenía fin. ¿La ceremonial? No, la moral. ¿Cómo me refuta un adventista? ¿Cómo me puede refutar? Sigue. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si aquello fue importante, ahora el Nuevo Testamento es mucho más importante. Porque si el ministerio de condenación, ¿Cómo llama a los 10 mandamientos? Ahí quieren seguir los adventistas. Solamente el diablo quiere eso. Y por eso engañan a los adventistas. Y si el ministerio de condenación, repítalo, si el ministerio de condenación fue con gloria, fue otra vez pasado con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. mucho más tendrá gloria el ministerio de justificación, Cristo por la fe. Porque aún lo que fue glorioso, Vuelvo a repetirlo. porque aún lo que fue glorioso, Que lo escuchen los adventistas, otra vez. porque aún lo que fue glorioso, Lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, ya no es glorioso en este respecto. Sigue. en comparación con la gloria más eminente. Más eminente en el Nuevo Testamento. Sigue. Porque si lo que perece tuvo gloria, Otra vez. porque si lo que perece, Subrayen la palabra perece. Otra vez. porque si lo que perece Lo que perece, tuvo gloria, tuvo, terminó, tuvo gloria. mucho más glorioso será lo que permanece. Mucho más glorioso lo que usted y yo enseñamos. Más glorioso que lo que enseñan los adventistas. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Hablamos con franqueza. Por eso le dice, Gálatas estúpidos, ¿quién los engañó? Y no como Moisés, Escuche, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. que la Biblia no habla claro, que Dios no habla claro, abolido, que Dios no habla claro, Dios mío santo. Sigue. Pero el entendimiento de ellos Pero el entendimiento de los adventistas, otra vez, pero el entendimiento de ellos se embotó. se les embotó la mente, se los tapó el diablo, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Seguro que ahorita los adventistas que me están viendo apagarán el celular. No lo podrán ver en vivo, no podrán aguantar. No porque los insulte, sino porque
les compruebo que están en la mentira y que el diablo les embotó la mente, les tapó el entendimiento, el Dios de este mundo. ¿Otra vez? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, atención, hasta el día de hoy con los adventistas, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿qué les pasa? les queda el mismo velo no descubierto. No son capaces de verlo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo hoy? Quitándoles el velo, para que el que quiera ver, vea, y el que quiera oír, oiga. Esto no lo sabe el católico por perezoso. Sigue. El cual por Cristo es quitado. Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, cuando se lee a Moisés, el Antiguo Testamento, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. el velo está puesto en el corazón y en el entendimiento, en los ojos y en los oídos de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, Cuando un católico les predique con capítulos y versículos como lo estoy haciendo yo y se conviertan al Señor, el velo se quitará. hay que quitarles el velo. Por eso hay que predicarles. El velo se le quitará. Ahí termina, ¿eh? Porque el Señor es el Espíritu. Bueno, dejémoslo ahí, para no alargarnos. El velo se le quitará. Y ahora yo quiero mostrarles donde el mismo, Padre, un momentico, donde el mismo Jesucristo, que es Dios, dice que esa ley de Moisés, que se refiere a los 10 mandamientos, la ceremonial y la moral, todo, llega hasta Juan el Bautista, el último de los profetas. Si lo hubiese dicho yo, está bien que me maldigan. Pero si lo dijo Cristo con sus propias palabras, ya habló la máxima autoridad. ¿Quieren verlo? Lucas 16, 16. De la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. ¿Hasta cuándo llegaba la ley? La moral y la ceremonial, toda la ley y todos los profetas. Venga para acá, a ver hasta cuándo llegaba. La ley y los... No, usted también viene corriendo. Escuchen, otra vez. La ley, Ceremonial o moral, a mí qué me importa. Toda. Según Cristo. La ley y los profetas, y los profetas, ¿hasta cuándo será? Dicen los adventistas, se acaba este mundo y el más allá, cuando lleguen al cielo, allá también cumplen la ley. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. ¿Hasta cuándo llegará la ley? Según dice Cristo. Otra vez. la ley y los profetas eran hasta Juan. Con razón lo mataron. Se pasó. Decirle a un judío que los 10 mandamientos, la ley, llegaba hasta Juan, era para que lo matara. Decirle a un adventista que la ley, según Cristo y los profetas, llegan hasta Juan, es mentarles la madre. Mateo 11:13. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta Juan? Listo. Ah, bárbaro. Cuando San Pablo cree esto, San Pablo se convierte. ¿Se acuerda que San Pablo era judío?
Y San Pablo va a decir que cuando él entendió esto, ¿qué hizo con la ley? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, 4. San Pablo dice que cuando él conoce la ley, bárbaro, cuando él conoce a Cristo, ¿qué hace con la ley? ¿Cómo la considera? Basura. No. Si Pablo estuviera vivo, lo matarían los adventistas. Que le diga a los adventistas que la ley es basura, hay que matarlo. Venga para que vea, Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Escuche. Aunque yo tengo también de qué confiar. ¿Por qué le leo desde el 4? Porque ahí dice Pablo que él también sabe de la ley. Y él también tiene de qué confiar. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice, si alguno cree que va a confiar en la carne porque guarda la ley, yo más. Circuncidado al 8º día. ¿Quiénes tenían que cumplir la ley? Los circuncidados. Del linaje de Israel. ¿Quiénes tenían que cumplir la ley? Los del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. ¿Quiénes tenían que cumplir la ley con más fidelidad? Los de las tribus de Benjamín. Hebreo de hebreos. Eso era una ley para los hebreos de hebreos. Aquí viene lo maximito. En cuanto a la ley, engloba toda la ley moral y ceremonial. En cuanto a la ley, fariseos. Me detengo. ¿Saben qué eran los fariseos? Los cumplidores fieles, legales y más exactos de la ley. No de la ceremonial, de la ley moral y ceremonial. Eran los custodios de la ley. Y dice Pablo, yo era fariseo en cuanto a la ley. Sigue. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Por cumplir la ley perseguía a la iglesia como los adventistas. En cuanto a la justicia que es en la ley. En cuanto a la justicia, porque los adventistas dicen que es justo el que cumpla la ley. En cuanto a la justicia, en cuanto a la ley ceremonial y moral. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le ganaba, nadie le podía reprochar. Era lo maximito. Ajá, ¿y qué pasó con ese Pablo? Que cumplía la ley como los adventistas, más que los adventistas. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Eso era ganancia, como para los adventistas. Las he estimado como pérdida. Ya no, ya las perdió, ya las dejó atrás. Por amor de Cristo. ¿Y ahora cómo las considera? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo aquello ya pasó, es pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí viene, respiren profundo. Ahí viene, dale. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ahí viene, lo he perdido todo. Miren, adventistas, Pablo, fiel a la ley, conocedor de la ley, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, hebreo, hijo de hebreo, circuncidado de la tribu de Benjamín, conocedor de la ley, amante de la ley. Ahora, ¿qué considera la ley? Y todo lo tengo por basura. ¿Ah? Y todo lo tengo por basura. ¿Qué? Y todo lo tengo por basura. Y esa basura es la que los adventistas quieren recoger y darnos a nosotros a comer. Coman ustedes basura si quieren, pero nosotros no queremos esa basura. Ahora, voy a mostrarles entonces cómo queda Mateo 5:17.
Antes de entrar a Mateo 5:17, quiere compartirle, Padre Luis, esto que ahora me llegó escuchándole, y es que en Éxodo 20, verso 14, en el Decálogo, está la prohibición del adulterio, que es un asunto netamente moral, precepto moral, el adulterio, ¿no? Está entre los 10 mandamientos. Precepto que no avanzó en cuanto a apedreamiento de las mujeres a la nueva alianza. En Juan capítulo 8 se encontró la ley con un precepto que iba a cumplir: apedrear a las mujeres. A resolver ese caso, y lo iban a resolver con, como dice Pablo, ministerio de la muerte, letra que mata, porque iban a matar a la mujer. Y se encuentran con Jesús, quien mediante la gracia sí resolvió el caso del adulterio, no con muerte, sino con anda, no peques más. Ahí se encuentra que la ley que quedó sin efecto es la moral, porque en este caso es la ley del adulterio que ordenaba apedrear a las mujeres, y que hasta ahí llegó. Ahí no se está refiriendo a ninguna ley ceremonial, sino a un asunto netamente moral, que era el del adulterio. No es que Jesús ahora sí permite el adulterio, no. Está derogando la ley que prohibía apedrear a las mujeres, porque aquello no resolvió la situación. En cambio, la fe en Jesucristo sí lo pudo resolver. Gracias, y agrego algo más. En la transfiguración de Cristo, ¿quiénes aparecieron con Cristo? Moisés, que representaba la ley, y Elías, a los profetas. Y cuando escuchó la voz que decía, a él deben, ¿y dónde quedó Moisés y los profetas? Desaparecieron. ¿Se acuerdan? Estaban en Lucas por allá 9, 28 o 18, por ahí en adelante. Por ahí está. O Mateo 17, también está. Ustedes lo pueden buscar. Quedó solamente Cristo, y dijo la voz, a este ya deben escuchar. Ya Moisés pasó, se fumó. Ya los profetas se fumaron, queda el Hijo. Él es el que escucha. Voy a terminar para darle chance. Mateo 5, 17, aquí está el problema más grande. Aquí está la desesperación de los adventistas. La Biblia dice, aleluya, gloria al Señor, que Cristo no vino a abolir la ley. Y es verdad. La Biblia dice que Cristo no vino a abolir la ley, pero no llega hasta ahí. Sigue. A ver quién recuerda qué dice. Sino a darle plenitud, cumplimiento. Póngale cuidado. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hasta ahí llega. Y mire que está hablando de lo mismo. Otra vez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Se da cuenta que es lo mismo que Jesús dice en Lucas 16, 16? La ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Se da cuenta que no hace distinción entre ley moral y ceremonial? Es la misma, ley y los profetas. ¿Se acuerda que Moisés, la ley, y Elías, los profetas, aparecieron y desaparecieron, y quedó Cristo, y escúchenlo a él en la transfiguración? Ya llega hasta Juan. Ahora, ¿qué dice Cristo? ¿Otra vez? No he venido para abrogar la ley o los profetas. Eso estamos claros. Cristo no vino a abolir la ley y los profetas. ¿A qué vino? Sino para cumplirla. Los protestantes no leen la segunda parte, leen la primera. Cristo no vino a abolir la ley, punto. ¿Pero por qué no leen la segunda? La segunda dice, sino para cumplirla. ¿Qué es abolir? El sacerdote de la parroquia le dice a la hermana, ¿cómo llama? Sandra. A la hermana Sandra le dice, bueno, usted va a quedar encargada de que cuando todo el mundo se vaya, usted va a buscar un grupo y va a limpiar la iglesia, y no se van a ir hasta que la iglesia esté limpia.
Se terminó la actividad y la hermana viene y dice, el padre dijo que no nos fuéramos hasta que limpiáramos la iglesia. Pero yo no estoy de acuerdo. Que se muera como los azulejos. Vámonos. ¿Qué hizo ella? ¿Cumplió la ley? No, la abolió. No la cumplió. Cristo dijo, yo no vine a abolirla. Segundo ejemplo. ¿Cómo llama usted? Germán. El padre le dice a Germán, no puede quedar libre hasta que no limpien la iglesia. Y Germán le dice a la gente, mire, el padre me dijo que yo no me podía ir para la casa hasta que no limpiaran la iglesia. Vamos rapidito todos a limpiar la iglesia. Limpió la iglesia. Cuando termine de limpiar la iglesia, ¿se puede ir para la casa o no? Sí. ¿Abolió la ley o la cumplió? La cumplió. Esta sinvergüenza la abolió y se fue para la casa. Este no la abolió, la cumplió y se fue para la casa. ¿Cuál era la ley? Que tenía que cumplirla. Y dijo Cristo, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Pero cuando ya la cumpla, se puede ir para la casa. Por eso, una de las 7 palabras cuando Jesús está en la cruz, que dijo, todo está cumplido. Ah, si ya todo está cumplido, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Me captaron, ¿verdad? Pero los protestantes no, solamente leen la primera parte. Yo no vine a abolir la ley, pero no dice la segunda, sino a darle cumplimiento. Y si ya Cristo la cumplió, nosotros ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya lo cumplió, ya barrió la iglesia, ya está cumplido, no podemos ir para la casa. ¿Me captaron la idea? La segunda, viene otra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Otra vez, sin correr. Porque de cierto os digo, Porque de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, que hasta que pasen el cielo y la tierra, o más bien otra traducción, pasará primero el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. pasará de la ley, ni una tilde ni una jota. Nadie puede violar la ley, nadie. Nadie puede dejar de cumplir la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. Hasta que Cristo en la cruz diga, todo está cumplido. Después de ahí, ya no hay problema, porque Él no vino a abolirla, sino vino a cumplirla. Y si alguien no la cumplía antes de que Cristo muriese en la cruz, estaba sometido todavía al ministerio de muerte. Pero después que ya Cristo la cumple en la cruz, estaba liberado porque el mandato decía, hasta que todo se cumpla. Y ya Cristo dijo, todo está cumplido. Y ahí en adelante ya no hay problema. Una pregunta. ¿Acaso entonces cuando Jesús está diciendo que no vino a abrogar, sino a cumplir, lo que está diciendo no es otra cosa, sino lo que le fue explicando con toda paciencia y serenidad a los discípulos de Maús? Que todo cuanto estaba escrito de él tenía que cumplirse En la hasta... ley, los profetas. Claro, Lo que estaba escrito claro, en la ley, los profetas. que todo cuanto estaba escrito sobre él se tenía que cumplir. Porque si lo abrogaba, entonces no podía cumplirse. Tenía que mantenerse para que se cumpla. Y él es el cumplimiento de todo lo que la ley y profeta anunciaban sobre él. Eso está escrito en Lucas 24:13 en adelante, para que ustedes lo vean. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Falta un pedacito. Me gusta el último pedacito. El último pedacito. Pero ya estoy terminando, ya es el último pedacito.
Porque ¿saben qué? Les voy a explicar por qué me detengo. ¿Saben por qué? Porque esto no lo van a encontrar en ninguna biblioteca, en ningún libro. Porque esto no lo he desarrollado, esto está aquí y hasta ahora lo estoy desarrollando. Y si lo corto, no sé si mañana lo desarrollo, me muera sin desarrollarlo y quedó sin explicárselo al mundo entero. Y búsquenlo en cualquier libro a ver si lo encuentran. No lo van a encontrar. Por eso les ruego que me perdonen. Pero si me muero hoy, puedo descansar en paz. Va. Que el padre dice que él queda para que las otras preguntas le la hagan a él. Venga, venga. Seguimos. Ya estoy terminando, por favor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, de manera que el que quebrante uno de estos mandamientos, antes de que se cumplan, antes de que Cristo los cumpla, muy pequeños, y así enseña a los hombres, y si lo enseña así a los hombres, antes de que Cristo los cumpla, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. será muy pequeño en el reino de los cielos. Por eso los judíos tenían que luchar por cumplirlo y enseñarlo a cabalidad. Pero esto era hasta que se cumpliera. Y ya Cristo lo cumplió. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, Antes de que Cristo viniera, el que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso era antes de que viniera Cristo. Porque ahora, ¿quién es el grande en el reino de los cielos? ¿El que cumple los mandamientos o el que cree en Cristo? El que cree en Cristo. ¿Y cómo lo sabemos que eso era antes de que viniera Cristo? Presten atención, Lupita. Porque os digo que si vuestra justicia, Véanlo. Con la lupa grande mejor. Porque les digo que si la justicia de ustedes no fuere mayor que la de los no me corra. no fuere mayor, Véanlo. Si la justicia de ustedes no es mayor, más grande, superior que la de los escribas y fariseos, que de los judíos cumplidores de la ley, de los 10 mandamientos, si ustedes no están por encima de ellos, si se quedan con ellos, con las leyes del Antiguo Testamento, si se quedan en la pequeñez esa que estaba antes de venir Cristo, si la justicia de ustedes no es superior a lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. si se quedan con la pura ley de los mandamientos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Lo ven o no? Y lo dijo Jesús. Si ustedes no, la justicia de ustedes no supera a la de los 10 mandamientos, a la de la ley ceremonial y moral de los fariseos y los saduceos, muy adventistas serán mis respetos, muy judíos serán mis respetos, pero no entrarán en el reino de los cielos. Bárbaro, no es un juego. Y por eso Satanás quiere que ustedes se metan adventistas. Gálatas estúpidos. ¿Quién los engañó? Decía, padre. Que por eso en Juan 11:13 dice: Señor, a ustedes les doy un mandamiento nuevo. Como dice Pablo en tantas partes, ¿no? Les digo que si ustedes aman al prójimo como a sí mismos, han cumplido toda la ley. En el amor al prójimo es donde se cumple la ley entera. Ahora oigan, vean la superioridad. Vean cómo Cristo ya cumplió y ahora deja la nueva ley. Y por eso ustedes y yo ya no vivimos bajo la ley del antiguo, sino del nuevo.
Vean que no fue la Iglesia Católica quien cambió los mandamientos. ¿Lo quieren ver? No fue la Iglesia Católica, fue Cristo. Siga, siga, porque ahí viene. ¿Dónde? 21. ¿Dónde viene, mamita? ¿Dónde viene? Oíste que fue dicho a los antiguos. Antiguo Testamento, Antigua Alianza, a los judíos. Ustedes escucharon que se dijo. No matarás. ¿De qué ley estamos hablando entonces? Mandamientos, no matarás, moral. Ahora vean la superioridad de Cristo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vean la superioridad, véanlo, despacio. Pero yo os digo, Otra vez. pero yo os digo, Vean cómo Cristo cambió los mandamientos. Otra vez. pero yo os digo, Vean cómo Cristo cambió los mandamientos. Otra vez. pero yo os digo. No fue la Iglesia Católica. Repito otra vez el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, Eso era Antiguo Testamento. no matarás. Vean cómo los cambia. Pero yo os digo, ¿Lo cambió? Que un protestante me diga que no los cambió. Pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. eso no existía en el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús lo inventó. Vaya, peleen con Jesús. Cambió los mandamientos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vaya, peleen con Jesús. Cambió los mandamientos. No fue la Iglesia Católica. La ignorancia es atrevida. Jesús ahora está poniendo una nueva ley, unos nuevos mandamientos, porque Él ya cumplió el Antiguo Testamento. Todo está cumplido. No vino a abolirlo, sino vino a darle cumplimiento. Sigue. Por tanto, si traes tu El versículo 27. oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, la ley moral. Pero yo os digo, Lo cambió también. Eso no existía. Pero yo les digo, también lo cambió. que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso no existía. ¿Nos quedamos con el antiguo o aceptamos el nuevo? Y no le voy a leer más porque ustedes están apurados, pero ahí sigue. Ustedes verán que ahí sigue. Y Jesucristo combina las dos leyes, combina la moral y la ceremonial. Y dice, ojo por ojo y diente por diente. Ese no era moral. Ese era ceremonial. Ellos tenían que cumplirlo, pero eso no. Ahí vienen a decir otras cosas que eran ceremoniales, no eran morales. Y conjuga las dos, cambió todo. Si no está en la Biblia, no me creen, pero ahí está.